Dios te bendiga. Estamos hablando acerca del poder del silencio y hoy quiero que leamos y reflexionemos un poquito en esa enseñanza o esa lección que nos deja Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 8. Quiero que específicamente podamos leer. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer estaba en medio. Enderezándose Jesús no vio a nadie sino a la mujer y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero que quiero que podamos reflexionar, o qué enseñanza me dejó el Espíritu Santo a través de esto. La palabra en Proverbio nos enseña que aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Y más allá del contexto y lo que podemos ver, quiero que podamos ver la sabiduría en la que Jesús manejó esta situación, porque vemos unos fariseos y unos escribas que eran personas que tenían conocimiento de la palabra, que encontraron a una mujer en el acto del adulterio. Pero vemos que ellos la trajeron a Jesús no porque realmente quisieran hacer justicia o cumplir la ley, sino porque en su corazón querían tentar a Jesús para acusarle. Pero Jesús, en su sabiduría, no fue una persona que respondió tal vez apresuradamente, no, sino que Él hizo silencio. Él hizo silencio, y ahí la palabra nos enseña en los primeros versículos que Él estaba en el monte orando. Y el Espíritu Santo me decía: esa es la importancia de tu caminar y tener una amistad continua conmigo. Porque cuando tú tienes una amistad continua con el Espíritu Santo, el fruto de Él se va a manifestar en tu vida. Y uno de los frutos es la templanza o el dominio propio. Y en medio de esa situación, todo tu ego, todo tu orgullo es doblegado a la presencia de Dios. Entonces vemos a Jesús que Él tenía y Él sabía en su corazón que ellos venían con la intención de tentarles, pero no les respondió, no discutió, no peleó. Sencillamente Él inclinó su rostro hacia el suelo y permitió que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo le entregara esa sabiduría para poder responder de una manera sabia. Y en medio de su dominio, Él no tuvo que hablar mucho en esta situación. Y la palabra me sorprende porque Él dice: y le insistían. Fue tanta la insistencia para ver el que respondió, que Él sencillamente levantó su cabeza y en una manera muy sabia dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a través de esa respuesta, sencillamente la conciencia de cada uno nos hizo entender que ninguno. Y a mí me sorprende también la capacidad en la que le dijo: si nadie te condena, vete, no peques más, ni yo. Pero ¿qué es lo importante aquí? Que Jesús era el único que tenía la capacidad de juzgarla y no la juzgó. Hizo silencio para no juzgar a las demás personas. Hizo silencio a la hora de saber responder ante acusaciones. ¿Y qué quiero que enfaticemos aquí? El poder del silencio mata nuestro ego o mata nuestro yo. Y eso es lo que yo quiero que a través de los días podamos estudiar. Porque cuando tú aprendes a hacer silencio, es que yo siento, es que yo creo que ha doblegado a la presencia de Dios. Y tú entiendes que esto no se trata de ti, sino que se trata de Él. Aquí vemos y Él nos enseña la sabiduría aplicada en Jesús. Una sabiduría que aprende a hacer silencio, que hace silencio para escuchar la voz de Dios y traer una respuesta, no desde su orgullo, no desde su ego, no desde su propia opinión, sino que inclinada y sometida a la voluntad del Señor. Y esas respuestas van a traer el respaldo del Espíritu Santo. Por eso dice que ellos acusados por su propia conciencia tuvieron que irse.
pero también es la sabiduría para tú no juzgar ni criticar a la persona que tienes al lado. Porque si Jesús, siendo Jesús, que tenía la única capacidad para juzgarlo, Él decidió hacer silencio y callar, porque Él era el único que estaba libre de pecado y podía acusarle y no lo hizo. Y estos versículos, ese fragmento de la palabra, solamente puedo ver una sabiduría, una persona que aún siendo Dios se convirtió en hombre, el verbo se hizo carne, aplicado en sabiduría, y que toda su voluntad fue sometida a la voluntad del Padre por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo debemos intentar aplicar en este tiempo. Nuestras respuestas no deben ser respuestas en el afán, en nuestro ego, en nuestra propia opinar. Es que yo siento, es que yo creo, es que me hirieron. Deben ser respuestas que antes de accionar, antes de hablar, podamos escuchar la voz del Espíritu Santo para saber cómo manejar cualquier situación que se nos presente. Y el aprender a hacer silencio, porque ni tú ni yo tenemos la capacidad de juzgar a alguien. Así que yo quiero que el poder del silencio podamos aplicarlo en nuestra vida a un nivel que nos mate nuestro ego y nuestro yo. Ego en latín quiere decir yo, y eso fue lo que destituyó y destituye al hombre de la gloria de Dios. Y nosotros, al hacer silencio, estamos dominando y quebrando un ego que tiene que ser quebrantado a la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo: todo el que quiera cargue su cruz y sígame, porque eso es una muerte constante. Pero en el silencio, en el poder del silencio, está la voz de Dios, hay dominio propio, hay muerte a nuestro yo. Pero también, sobre todo, hay una justicia y una voluntad sometida a la presencia de Dios. Espero sea de mucha bendición y vamos a poder hablar y entrar en más profundidad. Pero sobre todo quiero que tú puedas entender que antes de accionar ante cualquier cosa que te hiere, que te molesta, que te ha afectado, que tal vez emocionalmente es una situación que tú dices: wow, qué difícil, tú puedas hacer lo que Jesús hizo. Inclinar tu cabeza al rostro, al suelo, escuchar la voz del Espíritu Santo y ahí sí accionar conforme a lo que Él te hable. Hacer silencio, ser prudente, saber cuándo callar y cuándo hablar, pero sobre todo también aprender a no juzgar. Dios te bendiga, espero sea de mucha bendición y nos vemos en una próxima.